Muy bien, ya estamos grabando. Entonces vamos a ver de tema de química, que sabemos que la química habla de la materia, ¿sí? Y bueno, parte de la materia es que la materia está básicamente en tres estados. Los estados de la materia los encontramos como sólido, como líquido y como gas. Son los tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Ahora, vamos a trabajar un poco con el estado gaseoso. Gaseoso. ¿Ok? El estado gaseoso. El estado gaseoso se trabajó hasta mucho tiempo después porque presentaba la dificultad de que no era posible atrapar un gas. Así es que fue muy difícil poder establecer cómo poder trabajar o cómo analizar un gas. Y esto ocurrió hasta 1600 y cacho. Casi mediados, finales de 1600, entonces pudo trabajar con lo que consideramos un gas. Ahora, ¿cuál es el estado gaseoso o cómo podríamos definir el estado gaseoso? Bueno, es un estado de agregación de la materia en el que no se tiene forma definida y el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Ok? Eso es, en cierta medida, la definición de estado gaseoso. Pero hay otra forma, ¿sí? Donde decimos que es un estado de agregación donde sus partículas están en total grado de libertad. Es decir, que se puede mover hacia todos lados. Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo sería esto, más o menos. Miren, si tuviéramos un recipiente, así, y ese recipiente estuviera o contuviera un gas, obviamente tendría que ser un recipiente cerrado, desde luego, ¿sí? Y que estuviera formado por moléculas de gas. No sé, vamos a ponerlas así en verde. Bueno, como que no se ven muy bien. Bueno, significa que estarían en todos lados. El gas estaría formado por un montón de partículas. Más o menos se nota. Ahí está. Y que están en completo estado de libertad. ¿Qué significa? Que esas partículas se mueven en todas direcciones. Hacia todas direcciones. Eso se llama, ¿sí?, cinética de gases o la cinética de la materia. ¿Ok? Entonces vamos a tener ahí una cinética de gases. Cinética de gases. ¿De acuerdo? Entonces, en esa cinética de gases, bueno, los gases se están moviendo en todas direcciones, todas direcciones. A eso le llamamos teoría cinética de la materia. Esto está relacionado con la teoría cinética de la materia. Teoría cinética de la materia.
¿Sí? ¿Y qué nos dice la teoría cinética de la materia? Vamos a ponerlo aquí. Tiene más o menos tres postulados, básicamente tres. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el primer postulado? El primero dice que la materia está constituida de pequeñas partículas en movimiento constante. ¿Ok? Ese es lo que dice el primero. ¿Qué dice el segundo postulado? Dice, el movimiento obedece a las leyes de Newton, ¿sí? Y son perfectamente, así. El movimiento obedece a las leyes de Newton. Y el tercero dice que los choques entre las partículas o contra las paredes del recipiente son perfectamente, lo voy a abrir un poquito más para que quepa, son perfectamente elásticas. ¿Qué quiere decir? Que conservan la energía. No pierden absolutamente nada de energía. Para que lo puedan entender, imagínense una mesa de billar. Así, imaginen la mesa de billar. Y ahí están las bolas de billar. ¿Sí? Si ustedes le pegan a una bola, entonces al chocar una bola con otra, se va a mover, pero las dos pelotas se van a empezar a frenar. Eso es una pérdida de energía. Es un movimiento elástico, pero no es perfecto, no es perfectamente elástico. Ahora imagínense que las bolas de billar se están moviendo para todos lados, así para todos lados, en todas direcciones. Obviamente obedecen las leyes de Newton, las leyes del movimiento, de la cinemática, dinámica y todo eso. Entonces, se están moviendo para todos lados. Pero cada vez que chocan, conservan toda su energía, o sea, se siguen moviendo con la misma velocidad. Choquen contra las paredes, o sea, contra las orillas de la mesa de billar, o choquen entre ellas, van a conservar siempre el mismo movimiento, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso acuérdense que estos dos, para la física, son fluidos. Para la química, bueno, son estados de agregación o estados de la materia. Ahora, cuando nosotros tenemos esos tres estados de la materia, ¿sí? Nos vamos a percatar que puede haber un cambio que depende de la presión y que depende de la temperatura a la que se encuentre ese gas. Bueno, ese estado de la materia. Y de aquí vamos a tener tres pequeñas gráficas. Una que sube así, luego que se mueve para acá, luego que vuelve a subir, ok, otra vez que se mueve hacia acá y de nuevo que vuelve a subir, ok. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estas tres gráficas y aquí tenemos el estado sólido. Acá vamos a tener el estado líquido y acá vamos a tener el estado gaseoso. O sea, vamos a pasar de un estado a otro estado. Esta línea que está exactamente aquí, esta línea, es el paso de líquido a sólido. Bueno, lo voy a poner así. A ver cómo queda. Ahí está. Así lo ponemos. Bueno, ese es el paso que vamos a tener líquido sólido, sólido gas y cuestiones así. Listo. Ahí está. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener un paso que es sólido líquido. Este cambio, ahí es donde se da el cambio y aquí es donde se da el cambio líquido gas.
A esos puntos se les conoce como punto de fusión, que es la temperatura a la cual se da ese cambio, y a este punto se le conoce como punto de ebullición. Lo conocen porque cuando ponen a hervir agua, alcanza ese punto donde se empieza a convertir el agua en gas, ¿ok? En vapor, ¿de acuerdo? Es ese punto donde empieza a cambiar. Y sólido líquido lo conocen porque conocen un cubo de hielo, y ese cubo de hielo empieza a convertirse en líquido. Y entonces esa temperatura en lo que empieza a cambiar se llama el punto de fusión y el punto de ebullición, que depende de la temperatura y depende de la presión. Ok, por lo tanto, cuando nosotros tenemos un gas, ¿sí? Entonces vamos a tener que establecer las condiciones bajo las cuales ese gas, ¿sí? Vamos a analizarlo o a estudiarlo. Y esas condiciones son 4. Es la presión P, y esa presión se da en atmósferas. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Después ya les iré explicando con mayor detalle cada una de estas. El volumen que se da en litros, ese es el volumen, que es equivalente a un decímetro cúbico. Hay un decímetro que escribí ahí, es equivalente a un decímetro cúbico. Ahí está. Un decímetro cúbico de agua. ¿Ok? La temperatura, ¿sí? La temperatura que se da en Kelvin, ¿sí? Los Kelvin son equivalentes a 273.16 Celsius, ¿sí? Y por último, los moles, ¿sí? O cantidad de sustancia, N, el número de moles, eso lo vamos a poner así en minúsculas, ¿sí? Es la cantidad, el mol, la cantidad de sustancia, que es equivalente a una masa molecular de la sustancia en gramos o expresada en gramos. Bien, esas son las condiciones que vamos a considerar para nuestro estudio de gases. Bien, ¿y qué vamos a ver? Pues vamos a establecer cuáles son las leyes del estado gaseoso. Leyes del estado gaseoso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a analizar aquí cómo serían esas leyes. Son muy sencillas de entenderse. Obviamente hay una expresión matemática para cada una de ellas, pero va a ser muy sencillo de explicar. Bien, empecemos por la ley de Boyle. ¿Ok? Ley de Boyle. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos dice esta ley de Boyle? Nos habla de lo siguiente, fíjense muy bien. Cuando nosotros tenemos un gas y lo sometemos a ciertas condiciones, entonces vamos a analizar cómo varía ese gas. Entonces lo vamos a someter a condiciones, es decir, el volumen, que es lo que vamos a medir, lo vamos a someter a una presión. Cuando un volumen lo sometemos a una presión, aumentamos la presión, el volumen va a disminuir. Y entonces decimos que el volumen es directamente proporcional
ese caso, no. Es directamente proporcional. No sé qué simbolito utilizar aquí porque ahí está. Bueno, directamente proporcional, digo, inversamente proporcional a la presión aplicada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el volumen por la presión va a ser igual a una constante. ¿Sí? Se mantiene constante. ¿Sí? Eso significa que el volumen inicial por la presión inicial tiene que ser igual al volumen final por la presión final. Y esa es la expresión matemática sobre la ley de Boyle. ¿Sí? Y lo que nos está indicando es que hay una relación entre los estados iniciales y los estados finales. Eso es importante. Entonces, como esto es un sistema de gases o un sistema gaseoso, mejor llamado como termodinámico, sistema termodinámico. ¿Recuerdan lo que vimos de administración? Bueno, en algún momento lo vimos y hablábamos de que la administración consideraba sistemas. Bueno, un sistema termodinámico debe tener estados iniciales y debe tener estados finales, siempre. Una serie de... Los estados iniciales y estados finales son las cantidades numéricas o las cantidades medibles. ¿Ok? Aquí lo que estamos midiendo es el volumen y la presión. Entonces hay un volumen inicial, hay una presión inicial y después que hagamos el experimento, entonces vamos a tener un volumen final y una presión final. Eso nos permite conocer cualquiera de esas variables conociendo las otras tres. Vean, hay 4. Volumen inicial, presión inicial, volumen final, presión final. Y entonces podemos conocer cualquiera de ellas si conocemos las otras 3. Bueno, esa es la ley de Boyle. Vamos con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Bueno, ahora vamos a considerar algo muy interesante que es el volumen de un gas y la temperatura. ¿Ok? Ahora el volumen y la temperatura. Bueno, aquí vamos a tener lo siguiente. Es así, es una gráfica de este tipo. ¿Sí? Ahora, aquí tengo unas pequeñas dificultades para poder poner lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es extrapolar. Voy a continuar con la recta, así, con puntitos, la voy a continuar. ¿Sí? Y vean que hay un punto en el que rebasa a la temperatura. Este punto de aquí. Ese punto es importante. Ahí, en ese lugar. Eso se llama extrapolar. Estamos extrapolando la gráfica. Entonces, todas las gráficas siempre van a dar a ese punto muy particular. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Ahí está. Espero que se note bien. Bien. Entonces ya tenemos ese puntito. Entonces vamos a ver que ahora, ¿sí? A mayor temperatura, mayor volumen. Y entonces vamos a tener aquí que el volumen es directamente proporcional, ¿sí?, a la temperatura. Ahora es directamente proporcional. Eso significa que el volumen entre la temperatura es igual a una constante, lo cual nos dice que el volumen inicial entre la temperatura inicial debe ser igual al volumen final entre la temperatura final. Y esta es la expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. Y este punto que está aquí, este puntito,
es un valor de temperatura que son menos 273.16 Celsius. A eso se le llama el cero absoluto. ¿Por qué? Porque son 0 Kelvin. Es una temperatura establecida. Es 0 Kelvin. No es ok, es 0 Kelvin. Es la temperatura más baja posible en el universo. ¿Así? ¿Sí? Es la temperatura más baja posible en el universo. El cero absoluto. ¿Sí? Es lo que se conoce como la temperatura termodinámica o cero absoluto termodinámico. ¿Sí? Lo más bajito. ¿Y cómo llegamos a esa temperatura? Es decir, los Kelvin va a ser igual a los Celsius más 273.16. Esa es la manera en cómo se puede convertir. Bueno, ¿qué significa? Que si yo aumento 1 grado, lo voy a poner aquí, fíjense muy bien. Aquí, voy a tomar aquí un puntito. Ahí está. Lo que me está diciendo es que si yo aumento 1 grado la temperatura, 1 grado, el volumen aumenta en 1 sobre 273.16. Eso es lo que significa. Se aumenta muy poquito. Entonces tuvo que ajustar esto para tener temperaturas, ¿sí?, que sean acordes a esos cambios de volumen. O sea, el volumen es muy poquito lo que aumenta. Ese es el aumento. Bien, vamos con la tercera, que es la de ley de Charles-Marriott. Ley de Charles-Marriott. Bien, ¿y qué nos dice esta pequeña ley? Entonces, ahora vamos a comparar la presión con la temperatura. Entonces, ahora vamos a tener presión comparada con la temperatura. Y ustedes saben que cuando ustedes tienen una olla de presión y aumenta la temperatura, pues aumenta la presión. A mayor temperatura, mayor presión. Eso nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, presión entre temperatura es una constante. Eso significa que la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Y esta es la tercera expresión de la ley de Charles-Marriott. Bueno, si juntamos esas tres leyes, vamos a tener la ley del gas ideal, ¿sí? O la ley general de los gases, ¿sí? Ley del gas ideal o la ley general de los gases. Vamos a ponerle ley general de los gases ideales, ¿ok? ¿Y qué nos dice esa ley? Pues es la combinación de estas tres y nos dice que el volumen inicial por la presión inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final, presión final entre temperatura final. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la ley de los gases ideales. Ahí está, perfecto. Ahora, vamos a arreglar un poquito esta cosa. Fíjense muy bien. Volumen inicial por la presión inicial entre la temperatura inicial para una mol, ¿sí? Estoy agregando eso de una mol, pero la voy a poner acá para que no se confunda. Ahí está. Para una mol
Eso nos va a dar 0.082. ¿Sí? Ese 0.082 es la constante de los gases. Y al aplicar esa constante de los gases, entonces nos va a llevar a la ecuación del estado gaseoso, que es la más importante. Ecuación del estado gaseoso. Es la combinación de todas las ecuaciones, pero ahora ya vamos a quitar las condiciones iniciales. O sea, le voy a quitar las condiciones iniciales poniendo esta constante. Y esta constante se va a llamar R. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita la pongo aquí. Esa es la constante R. Y entonces vamos a tener que la presión por el volumen es igual a NRT. En la universidad, un maestro nos decía que eso quería decir que por bandidos nos robaron las tortas, pues para que no se nos olvidara. Y entonces esta ecuación de estado gaseoso es aquí en R ya están los estados iniciales, es decir, ya está el volumen inicial, presión inicial, temperatura inicial para una mol de gas, para una sola mol, ¿ok? Entonces, bajo esas condiciones iniciales, ¿sí? Vamos a tener a esa R. Entonces, aquí vamos a arreglarle para que le ponga aquí R, ¿sí? R es esa constante del estado gaseoso. Y ahora sí, ya tenemos todo lo que involucra las leyes del estado gaseoso, ¿sí? Que tardaron muchísimo en estudiarse. A esto se le llamó neumática. ¿Sí? Y fue creado o inventado por ¿cómo se llamaba? Pascal. Pascal es el creador de la neumática. Por eso se llama neumáticos, neumología, neuma, porque tiene que ver con esta cuestión de gases. Y gas, si no estoy muy equivocado, en una lengua nórdica significa duende o fugaz, el que se puede escapar, el que evade o se escapa. ¿Sí? Lo pueden buscar de todos modos y ya me dicen si tengo razón o no tengo razón. Bueno, entonces terminamos con nuestra grabación, entonces vamos a detener la grabación.